ocasión estamos con Isabel Cáceres López. Ella es médico de familia aquí en Puerto de Mazarrón. Muchísimas gracias antes de nada por atendernos y darnos estos minutos necesarios para información a la población, Isabel. Hombre, la verdad es que andamos muy apretados de tiempo, pero la verdad es que parte de nuestro trabajo es también informar y divulgar las situaciones. Estamos en una situación tan crítica que creo que todos debemos colaborar. Antes de nada nos gustaría saber cómo se propaga el virus. Bueno, han habido muchas ideas falsas de que si se transmite por la comida, que si se transmite por la sangre. El virus se transmite, como estamos viendo todos, a través de unas pequeñas gotitas que emitimos todos al hablar. Al hablar, al toser, al respirar. Esas pequeñas gotitas se dispersan en el ambiente y son las que van a transmitir de un enfermo a una persona sana la enfermedad. Por eso es tan importante que llevemos mascarilla, para que si tenemos cualquier tos, cualquier momento de hablar, cualquier momento que nos salga alguna partícula, que a todos nos salen y son imperceptibles porque son muy pequeñas, pues que no lleguen a otra persona. ¿Cuánto tiempo se mantienen en el aire? ¿Hay algún estudio demostrado? Pues han hecho algunos estudios y últimamente se está viendo mucho en la prensa, se están viendo que sobre todo en ambientes muy concentrados, están haciendo estudios en autobuses, en algunas salas, que se puede mantener todavía un tiempo, pero sobre todo en ese tiempo en el que está disperso, no sé exactamente decirle cuánto, pero en ese tiempo que está disperso, si hay personas que no llevan mascarilla y está concentrado, sí que se puede transmitir y sí que hay personas que lo pueden recibir. ¿Qué piensa respecto a las pantallas protectoras? Hombre, las pantallas protectoras tienen su finalidad y su utilidad y son buenas y son útiles. Nosotros las usamos sobre todo para cuando tenemos que hacer algún tipo de exploración en pacientes que pensamos que puedan estar afectados, para que no nos lleguen a las mucosas. Las mucosas principalmente están en la zona de alrededor de los ojos y demás. Para eso es muy importante. Hay personas que en algún momento las han puesto como sustitutivas de las mascarillas. No es lo mismo, no es lo mismo. Esa es la diferencia. Claro, la diferencia está en que el foco emisor está en la boca, no está en los ojos. Los ojos los llevamos poner la pantalla para protegernos, pero fundamentalmente, hombre, si tú te pones una pantalla, te protege un poco que salgan esas partículas, pero no evita que haya zonas laterales y hacia abajo que puedan emitirse. Entonces, ¿son útiles? Sí, pero yo siempre aconsejaría que se llevara una mascarilla, que desde luego es lo más eficaz que hay. Según tenemos entendido, los niños menores de 6 años no tienen la obligación de llevar mascarilla. Sí. Ahora, con la vuelta al cole, como médico de familia, ¿qué recomendación le daría a esas madres que nos están viendo? Que aunque el niño tenga 3, 4, 5 años, que sí se la pongan. Hombre, el de no ponérsela en menores de 6 años es porque también los chiquillos es más difícil que vayan con la mascarilla, son pequeños, se la quitan, les molesta. También hay que entenderlo, ¿no? Entonces, si los pequeños, los padres, pues muchas veces los padres los enseñan muy bien y saben más que nosotros, porque tenemos ejemplos de niños de 3 años que se lavan las manos y yo me las lavo delante de ellos y dicen: te has dejado un dedo. Eso es así, ¿no? Entonces, que si a los niños les enseña y son capaces de tolerarla, pues perfecto, mejor. El tema es que cuando son muy pequeños o incluso en mayores que tienen alguna deficiencia o algún problema, digamos, de capacidad mental, pues claro, les resulta más difícil. En esos casos, pues por eso se dice que los 6 años puede ser una edad en que los niños lo entienden un poco mejor, según el niño. Isabel, en el tema de los pacientes que tenemos en los centros de salud en general, del cáncer, ¿cómo son tratados? Bueno, los pacientes de cáncer siguen su tratamiento igual que siempre se ha seguido. Con normalidad. Normalidad, total normalidad. De hecho, cuando tuvimos la primera fase esta, que cerramos totalmente lo que eran los análisis y demás, los pacientes con cáncer eran los que venían, se les daba una cita de manera que entrasen totalmente aislados del resto de pacientes y se les daba, pues, por así decirlo, una manera un poco preferencial para evitar, sobre todo los que están en quimioterapia, que son los que están más débiles. Por lo demás, ellos pueden llevar una vida
adaptada, normal, llevando más precauciones, sobre todo si están en tratamiento, pues para evitar que se contagien, ¿eh? Pero el tratamiento, ellos aquí no tienen ningún problema porque son desde luego los que tenemos que tener, los crónicos, los más frágiles, los pacientes con cáncer, los que tenemos que tener más atención. Siguen con total. Siguen con total, e incluso podríamos decir que aunque estemos en la fase roja, que estamos, digamos, centrados en la pandemia y demás, son las personas que seguimos un poco eso, y los niños más pequeñitos con las vacunas y demás, eso nunca se les deja de dar porque son los, digamos, los que tenemos que proteger por encima de todo. Eso es básico, eso es básico. ¿Se requiere alguna protección para los ojos, aparte de la mascarilla, las pantallas? Pues especialmente no, porque realmente si llevas unas gafas suficientemente que te proteja, y que realmente tampoco se ha visto que haya que hacer mucho más. Sí que entra, pero tendrías que estar enfrente de una persona que fuera positiva, que no llevara mascarilla, tendrían que darse una serie de circunstancias para que te llegase a través del ojo. ¿Cuáles son los síntomas principales del COVID-19? Pues como hemos dicho ya tantísimas veces, fundamental la fiebre, la tos y la fatiga, la disnea. Una persona que tiene fiebre, pues normalmente no empiezan con una fiebre que puede ser 38, 39 y no tienen nada más que fiebre. O personas que empiezan con una tos muy seca, la tos esta que dice la gente, es que tengo una tos perruna, esa tos puede ser. O puede ser también que de repente personas que te dicen, es que me asfixio, es que no puedo respirar bien. Esos son los 3 síntomas principales, pero estamos viendo que no solamente hay esos, que hay otros síntomas, como puede ser diarrea, puede ser vómito, gente que de repente está bien y dice, es que tengo un cansancio que no puedo con él. También pueden ser personas que de repente pierden el apetito o pierden otras cosas como el olfato, como las ganas de comer o el sabor de los alimentos. Hay muchos síntomas. Lo importante es que cuando tú te notas algo que no es lo habitual, llame y nos lo consulte, ¿eh? Eso es principal. Sí, que efectivamente puede ser que se dé el caso de que tenga dolores musculares y no tenga fiebre. Pues puede ser. Los síntomas, ya digo, los que siempre se suelen dar son los de la fiebre, los de la tos y la disnea, pero es que hemos visto casos que no se tuviera, claro, y no se te hubiera ocurrido si no es porque estamos en esta situación de pandemia, no se nos hubiese ocurrido y no lo habríamos hecho la petición de los controles. De la PCR. ¿Qué tan grave es el COVID? ¿Hasta qué punto? El COVID es muy grave, es que está muriendo gente de COVID. El COVID es una enfermedad que te afecta principalmente a la capa interna de los vasos, que es el endotelio, todos tenemos vasos en todo el organismo, y se produce una inflamación muy grande y entonces todo el organismo puede verse afectado. Lo principal que se ha visto hasta ahora han sido los pulmones, que claro, si de repente no puedes respirar, efectivamente es un síntoma principal, pero es que se ha visto que afecta también al corazón, a los riñones, a muchos órganos. Entonces, por eso es tan importante que las personas que tienen patologías previas intenten por todos los medios protegerse para que no tengan ningún tipo de infección, sobre todo para que esa patología que ya tienen de base no se pueda ver agravada con una infección, que entonces es como empezar una carrera con algún obstáculo más que los demás. Y en ese sentido pues tenemos que incidir en eso, en que se proteja. Pero es una enfermedad que puede ser muy grave, es que se muere la gente, es que a la gente la ingresan en la UCI, es que se tiran un montón de tiempo intubados, con dificultad para respirar y luego pues con algunas secuelas propias de haber estado tanto tiempo en esta situación. En caso de tener COVID, y no tener patología, ¿eso lo hemos tenido? ¿De no tener sí, COVID, tenemos mucho. ¿A un paciente mal? ¿En qué sentido? ¿Mal en qué sentido? Mal en que no se quede bien después del COVID, no. Sin haber tenido patologías previas. No, o sea, hombre. Una persona sana. Sí. Tenemos una persona sana. Sí. Pasa la COVID y se le quedan secuelas. Hombre, depende también, depende de la gravedad y la afectación que tenga esa persona, pero
Vuelvo a repetir que no es lo mismo partir de una persona sana que tener una patología, pero a cualquiera nos puede dar, y ahí hemos visto casos de personas sanas que dices, ¿cómo esta persona está ingresada en una UCI? Bueno, pues porque en ese momento su organismo o la carga viral que le ha llegado ha sido mucho más alta y le ha deteriorado muy rápido. Entonces, es que ninguno estamos a salvo, realmente no estamos a salvo hasta que no tengamos algo que nos evite el pillarlo, estamos pues un poco a merced del virus. Entonces, pues de ahí la importancia en que nosotros nos cuidemos. Y sabes, cuando hablamos de patologías pueden ser asma, diabetes. Sí, hipertensión, puede ser la obesidad, el cáncer puede ser también, cualquier enfermedad crónica puede ser, digamos, un factor de riesgo. Hombre, la diabetes es un factor muy importante, los diabéticos se tienen que cuidar muy bien. Con esto no estoy diciendo que de repente todo el mundo se preocupe y diga, uy, es que me va a dar. No. Estamos diciendo que las personas se tienen que cuidar, lo mismo que se decía antes, oiga, usted tiene un problema respiratorio, tiene los bronquios mal, pues vacúnese de la gripe para evitar coger la gripe, que no se ponga mal. Con el coronavirus no tenemos de momento ningún tipo de prevención, pero le decimos cuídese más, lleve sus mascarillas, lávese las manos todo lo frecuente que pueda y no esté muy cerca de otras personas. Entonces, pues es lo que podemos hacer. ¿Y sobre las pruebas de anticuerpos? Pues bueno, las pruebas de anticuerpos son pruebas más rápidas porque las haces y en poco tiempo lo tienes, en 15 o 20 minutos, te pueden dar una idea del estado inmunológico que tiene el paciente, y las que hemos hecho hasta la fecha eran para saber si la persona había pasado el virus o no lo había pasado. Se hacen otras en las cuales se ve también una parte y se ve si se han desarrollado anticuerpos y si los anticuerpos son recientes o no. Esas son las que a lo mejor estamos viendo que van a desarrollarse en una serie de pruebas que todavía no la tenemos aquí, que serían a través de la mucosa lingual y demás. Ojalá que tengamos y que sean suficientemente capaces de detectar los casos. Son menos sensibles, te dan menos, pero bueno, te dan menos resultados a toda la población, pero sí que te señalan un poco y sí que puedes saber cómo estamos. ¿Estas pruebas pueden venir al centro de salud y hacérselas si consideran que han tenido algún, o tienen que venir a su médico de cabecera y que los deriven? Las pruebas estas claro, el anticuerpo y demás se hacen sobre todo cuando pensamos que lo puede haber pasado, y siempre se hacen un poco a criterio clínico, no es por decir vamos todos a hacérnoslas. Se han hecho cuando hemos terminado la primera, digamos, fase del brote y demás. Se hicieron a todos los pacientes que estuvimos en seguimiento, que pensábamos que habían estado enfermos, y supongo que se siguen haciendo incluso ahora en personas que decimos, oye, pues a lo mejor tuvo el catarro aquel que tuvo en mayo, que no me terminó de cuadrar, no era positivo entonces porque se le hizo la PCR, pues vamos a hacerle un anticuerpo. En ese sentido, bien, cuando vengan los anticuerpos que nos permitan detectar si en ese momento está enfermo, pues bienvenidos sean, porque serán pruebas más accesibles y desde luego, digamos que con menor coste para conseguir el resultado que queremos, que es saber quién está afectado. Pero eso todavía están ahí un poco en prueba, en algunos sitios se están haciendo, y bueno, desde nuestra consejería también han dicho que en el momento que se dispongan, que podrían llegar aquí. Porque claro, no es lo mismo la carga viral de usted que de un ama de casa que sale a comprar. No vaya a pasar el mismo coronavirus, quiero decir, la carga viral no es la misma. Depende de dónde hayas cogido, de qué tipo, cuál sea el virus que te lo ha transmitido. El virus puede ser el mismo, el que coja yo, que el que coja la señora que está en su casa cuidando de su familia y no salga, puede ser el mismo germen. También depende de cómo cada uno tenga luego su inmunidad para defenderse de ese germen, pero el germen puede ser el mismo. De hecho, lo que se hace muchas veces es estudios para saber
pues por ejemplo, el que han cogido en Barcelona viene de, esto es un ejemplo que no lo sé, viene de tal zona de China, y el que hemos cogido aquí viene de la zona de pues yo qué sé, de Latinoamérica, que ha venido aquí. Entonces, que hay que verlo, es que se desarrollan, los virus van desarrollándose, y muchas veces el que tenemos en un momento no es exactamente el mismo que el que tuvimos originalmente, y puede variar un poco la carga. Entonces, pues depende del sitio, depende de con quién hayas contactado, puede ser una carga mayor u otra. Claro, porque cuando hablamos del coronavirus viene del SARS, lleva muchísima mezcla, por así decirlo, y está mutando. Que esta es otra, salía esta mañana precisamente una noticia de que está mutando casi por 10. Es que realmente no sabemos nada. Lo que tenemos es que nos ha llegado una infección, por decirlo así, a todo el sistema sanitario nos ha pillado sin saber cómo afrontarla, y de repente hemos tenido que empezar a estudiar. Lo que tenemos es muy reciente. Sabemos que originalmente este tipo de virus eran un poco más endémicos de los animales, ¿no?, que eran los que tenían. De repente nosotros somos otro tipo de animales, nos han saltado a nosotros, y realmente la experiencia que tenemos en humanos es muy poca, y con este tenemos pues apenas unos meses. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a mutar? ¿Cómo va a hacer? Es un día a día. Esto es, pues bueno, ir afrontando e ir haciendo programas pues según vamos viendo. Claro, porque continuamos con la segunda oleada de esta pandemia, porque estamos en la segunda oleada, y ¿se ha creado un plan de actuación? Sí que se ha creado. Se han ido adaptando progresivamente los planes según se ha visto. El que tenemos actualmente, bueno, es desarrollado de otros que aparecieron en junio. El último que tenemos apareció a nivel del Ministerio de Sanidad el 11 de agosto y lo hemos adaptado a la región el día 12. Es la estrategia para afrontar lo que es el coronavirus en estos momentos, y va cambiando, ese plan va cambiando pues según vamos viendo. Los protocolos los vamos adaptando al momento en el que estamos, pues casi prácticamente ahora mismo son un poco más estables, a lo mejor duran unos días, 10, 15 días, pero cuando empezó el protocolo cambiaba de un día a otro y de una hora a otra, porque era lo que íbamos viviendo en cada momento. Ahora mismo pues siempre hay planes para hacer una estrategia frente al coronavirus. Patrocina Telesatélite Mazarrón. Cuando hablamos de normalidad, ¿cuándo se volverá a la normalidad? No lo sé, no lo sé, ojalá pudiera saberlo. La normalidad, en el digamos mejor de los casos, si somos capaces de desarrollar las vacunas estas que parece que están ya bastante en camino, pues hombre, si conseguimos que sean efectivas, que se pueda abarcar casi toda o toda la población, no solamente de aquí, sino mundial, pues bueno, habremos conseguido controlarlo, pero posiblemente sea como la gripe, que haya que seguir vacunándose sucesivamente, porque no sabemos la inmunidad cuánto va a durar, tampoco sabemos cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna, si somos capaces de controlarlo así, yo lo veo complicado, pero bueno, podemos convivir, si esto es como todo. Tenemos que salir, tenemos que llevar la vida protegiéndonos, ¿no? Si no tenemos otra cosa, esto es como si no tienes para comerte jamón y cosas así y te comes unas patatas fritas, pues dices, pues te tienes que aguantar y tienes que seguirlo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, que yo creo que es cuestión de adaptarse y de tiempo, sí. Ojalá que con el tiempo lo consigamos. Y ya para finalizar, ¿consideras que es eficaz el confinamiento? El confinamiento, ¿a qué te refieres? ¿Al confinamiento, cuarentena o volver? Cero. En un momento dado. Un amigo mío decía que el confinamiento te da dos opciones: te mueres de hambre o te mueres de virus. Entonces, yo creo que el confinamiento hay que hacerlo con control. Yo creo que en primer momento se hizo porque se pensó que era lo que había que hacer. Bueno, pues estuvo bien, controlamos bastante bien los casos, llegamos a mayo que prácticamente no había,
pero posiblemente ahora mismo no sea, digamos, lo más operativo, pero realmente en algún momento determinado controlar a la población, que no hayan determinadas expansiones, si hay muchos casos, pues a lo mejor sí, no como el que hicimos en marzo, pero controlando un poco alguna dinámica, algún tipo de salida, alguna cosa así, pero yo entiendo que a lo mejor el confinamiento total pues no es el medio ahora, pero bueno, intentar controlar y acotar posiblemente sí que sería positivo, pero con precauciones. Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros, gracias por pensar en nosotros para colaborar con esto, y por favor, pues lo único que me gustaría decirle a la población en general es que se cuiden y que nos ayuden a cuidarlos, que nosotros estamos aquí para hacer lo que haga falta, pero necesitamos que nos den pues cosas para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, las mascarillas, las manos, la distancia social y bueno, pues estas cosas que decimos.